Buenas tardes, un saludo para la comunidad de la maestría en diseño, para los estudiantes que quieren informarse sobre el ODA, Observatorio de Diseño Aplicado. Este grupo de investigación está conformado por 7 profesores actualmente registrados en el Hermes. Estos profesores son el profesor Jaime Franqui, quien es el líder del grupo, actual vicerrector de la sede, el profesor Freddy Chaparro, profesor de la Escuela de Diseño Gráfico, el profesor César Puertas, también de la Escuela de Diseño Gráfico, el profesor Pablo Andrés Romero, la profesora Aide Ospina, el profesor Germán Silva y yo, quienes somos de la Escuela de Diseño Industrial. Quisiera aprovechar este tiempo para actualizar el estado del grupo y contarles un poco en qué vamos. El grupo se formó en el 2010. Sin embargo, de ese tiempo a la fecha, no ha funcionado, digamos, regularmente como grupo de investigación, porque en su origen tuvo la intención de ocupar una figura distinta en la facultad, una especie de plataforma de proyectos, de observatorio en el sentido en que puede ser un observatorio como el OSIT, ¿no? El Observatorio de Ciencia y Tecnología, o el Observatorio de Estudios de Género, un espacio en el que se pudiera tener una referencia e información sobre el estado del diseño en el país. Esa era la intención original del ODA, y por eso ustedes verán, si entran a la página de odaobservatorio.unal.edu.co, que aparecen muchos profesores vinculados a ese espacio. Por un tiempo, al inicio, se buscó dar continuidad a los estudios que encargó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tenían relación con, que buscaban analizar y observar el estado de inserción del diseño en las MIPYMES colombianas, fundamentalmente. En ese tiempo también, 2010, final del 2009 y comienzos del 2010, el Ministerio también había encargado a la facultad el planteamiento de un sistema nacional de diseño. Esa conceptualización se hizo en la facultad. En ese momento el profesor Jaime Franqui era decano de la facultad, el profesor Pablo Andrés Romero era el director de la Escuela de Diseño Industrial, y lo que se buscó con el ODA en ese planteamiento inicial, en esa formulación inicial, era darle continuidad a esa información que se estaba encontrando, que daba un panorama en el cual fundamentalmente se comprendía en el contexto empresarial colombiano de las MIPYMES, se comprendía como el para qué del diseño, pero se evidenciaban elementos interesantes como que no había voluntad de invertir en diseño, como que se sabía para qué es el diseño, pero no se quería invertir en diseño. Entonces, el ODA, digamos que buscaba trabajar sobre esa información y, en lo posible, actualizarla y generar información alrededor de esa inserción del diseño a nivel profesional en la industria, fundamentalmente. Lo que ocurrió con el grupo un poco después es que el profesor líder, el profesor Jaime Franqui, fue llamado desde las directivas para inicialmente ocupar el, el cargo de dirección de Unimedios, y a su salida, eh, luego él pasa a la vicerrectoría de sede, y el profesor, digamos que al interior del grupo hay unos movimientos, yo me quedo
atendiendo una serie de proyectos de interventoría, consultoría, lo cual habla también de cierto carácter que tiene el grupo. Digamos que esto me parece que se mantiene, esta visión que se plantea, es que existe la figura de observatorio-laboratorio, ¿cierto? Entonces nos interesaba poder analizar el panorama, en lo posible suministrar información, pero dados los proyectos también incidir en ese proceso, digamos, en la posibilidad de dar insumos para los decisores de política pública alrededor del diseño. Entonces, por eso los trabajos que se realizan al interior del ODA, o más bien de los miembros del ODA, pues tienen que ver con interventorías, consultorías, trabajos de extensión y no solamente de investigación. Entonces, ese es un carácter interesante, esta figura de observatorio-laboratorio que nos interesa estimular. Bien, actualmente estamos intentando reagruparnos. Y digo reagruparnos porque por un buen tiempo, estos cargos, hubo un buen tiempo en el que todos los integrantes del grupo estuvimos ocupando cargos académico-administrativos. El profesor César Puertas en la dirección de Escuela de Diseño Gráfico, el profesor Freddy Chaparro en la dirección de Unimedios, la profesora Aide Ospina en la dirección del Centro de Extensión de la Facultad, el profesor Pablo Andrés Romero como vicedecano de Extensión, yo estaba en la coordinación curricular. Actualmente el profesor Germán Silva vuelve a ser coordinador curricular. Entonces, digamos que esa injerencia en este tipo de misiones también habla algo del carácter que de alguna manera compartimos, digamos, nos interesa en lo posible hacer parte de instancias de decisión y de posicionar el diseño en roles estratégicos, digamos, que es parte de lo que existe como intención de nuestro grupo de investigación. Ahora bien, este reagrupamiento, el presente, que es, aquí debemos ser francos y lo hablábamos con los profesores, eh, quienes estamos en este momento en capacidad y en la posibilidad de realizar y acompañar proyectos de investigación a nivel de posgrado, somos de los profesores que les mencioné, el profesor César Puertas, la profesora Aide Ospina, el profesor Pablo Andrés Romero, el profesor Germán Silva y yo. Los profesores Jaime Franqui y Freddy Chaparro, por sus cargos, no pueden actualmente, digamos que, hacer parte activa del acompañamiento de proyectos de investigación. Entonces, eso es algo importante de esa actualización. El rol de líder, estamos buscando y en este momento haciendo la transferencia de ese rol para que ese liderazgo pase del profesor Jaime Franqui a mí, al profesor Rolando Ruiz, y estamos en ese tránsito para poder participar en la actual convocatoria de reconocimiento de grupos que ha lanzado MinCiencias. Entonces, nuestro horizonte reciente busca poder participar y figurar en ese reconocimiento de grupos y digamos que este procedimiento, este actual proceso, nos convoca a revisar nuestras líneas de investigación, que son tres fundamentalmente, que de alguna manera son como una onda expansiva. La primera es prácticas y cultura organizacional, que pretende revisar cuáles son las dinámicas al interior de las organizaciones productivas o las organizaciones alrededor, digamos, o al interior de las cuales se desarrollan los proyectos de diseño. Luego, entorno empresarial, que sería, bueno, en qué ecosistema, en qué sectores se desenvuelven estas empresas que incorporan diseño o estas organizaciones, porque parte de lo que estamos viendo es que o reevaluando es la idea de empresa, porque las empresas que incorporan diseño comprendemos, por supuesto, que
no son solo actualmente aquellas del ámbito productivo en un sentido, digamos, manufacturero, sino que las empresas o las organizaciones productivas que incorporan diseño son de muchos sectores muy variados, incluso pues que tejen diferentes ámbitos de la sociedad. Por eso estamos en esa revisión, ¿no? Estamos en esa, reconsiderando algunos aspectos. Sin embargo, esos aspectos nucleares no es que de alguna manera se dejen de lado, sino que se ha complejizado, digamos, el panorama del diseño. Una tercera línea de investigación es políticas públicas y diseños. Los profesores que hemos participado en el Observatorio de Diseño Aplicado, participamos también de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Diseños, que busca tender esos puentes entre el ámbito de decisión política y la esfera del diseño. Y ahí creemos que hay, digamos que algunos sentidos transversales, es decir, pensemos en los diferentes ministerios, hay muchas posibilidades de incorporar lógicas de diseño y quizás también haya necesidad de aclarar cuáles son las políticas de impulso al diseño, ¿no? Digamos que ese espacio problemático configura esa tercera línea de investigación. Entonces, para recapitular, políticas públicas y diseño, entorno empresarial y prácticas y cultura organizacional. Quisiera entonces, con este muy breve resumen, decirles que vemos también en esa reorganización del grupo que quizás haya necesidad de incorporar tal vez algunos temas más específicos, por ejemplo, el tema de la responsabilidad ambiental es una preocupación muy fuerte y un dominio muy fuerte del profesor Pablo Andrés Romero. El ámbito, digamos, de la imagen, de la construcción gráfica, muy ligada a los asuntos tipográficos, caligráficos, del lettering, están en un dominio del profesor César Puertas, quien es líder en el país en esos temas. Y del mismo modo, hay algunos otros temas que estamos evaluando si ameritan algún tipo de nueva línea de investigación o si de alguna manera lo que implica es una expansión de ciertas definiciones de las otras líneas que estamos interesados en trabajar. Quisiera entonces que esta breve presentación funcione como una invitación a, a participar de este proceso de reagrupamiento que nos interesa muchísimo. Nos parece que los temas que buscamos trabajar e impulsar en el Observatorio Laboratorio de Diseño Aplicado son de una gran relevancia, no solamente en el ámbito académico, sino para el país, para el desarrollo del país. Esto lo consideramos así porque partimos de una convicción que es que el diseño debe llegar a una apropiación social, ¿cierto? A una realización. Digamos, el diseño debe hacerse realidad, debe traducirse en beneficios para la sociedad. Nos interesa ver cómo se ha hecho eso de tiempo acá y cómo es posible que esa eh, intención del diseño se realice a futuro y se pueda impulsar en el país. Creemos que muchos de sus proyectos están con esas intenciones, con esa búsqueda, con esa mirada. Nos interesa el diálogo, buscar las maneras de actualizar estos discursos, de ponerlos en práctica y estamos en ese sentido abiertos a debatir y a funcionar como una comunidad académica, como un grupo de investigación. Creemos que esos proyectos pueden ayudarnos en ese empeño. Y estamos con toda la disposición de, a su vez, acompañarlos en sus proyectos de tesis y en sus iniciativas eh, alrededor de estos temas. Muchas gracias y gracias de nuevo a la comunidad de la maestría en diseño. Hasta luego.